Bien, el ejercicio dice el dominio y rango de la siguiente función f de x igual a x más 25 sobre x es, y tenemos estas opciones. Bien, primeramente, ¿qué es el dominio y el rango? Voy a hacer un dibujito aquí para poder explicar. El dominio tiene que ver directamente con lo que es x, es la sombra que proyecta la función sobre el eje x. Y el rango es la sombra que proyecta la función sobre el eje Y. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, supongamos que tenemos nosotros esta función. Supongamos que aquí la función va desde 1. Bueno, 1, 2, 3, pongámosle aquí hasta 4. Y aquí en el eje Y va desde aquí hasta acá. Supongamos que este sea el 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ahora, ¿cuál sería el dominio? El dominio es la sombra que proyecta la función sobre el eje X. Entonces, como vemos, esta función, aquí graficado la parte de una función, no, de aquí para acá. Entonces, mire, si nosotros sombreamos el eje X, la función va desde el 1 hasta el 4. Entonces, el dominio de la función va desde el 1 hasta el 4, ¿sí? Y en cambio veamos cómo se proyecta la función en el eje de las Y. Mire, desde aquí hasta acá, ¿sí? Aquí me falta de poner, dominio va desde el 1 hasta el 4, ¿sí? Y veamos en el eje de las Y. En el eje de las Y se ve el rango. Entonces, mire, el rango va desde el 2 hasta la 6. Entonces el rango va desde la 2 hasta la 6, ¿no? Entonces, esa sería una breve explicación de cómo nosotros analizamos o en dónde vemos el dominio y el rango de una función, ¿sí? De la misma manera, por ejemplo, si tuviéramos así, por ejemplo, aquí el dominio sería desde aquí hasta acá, ¿sí? Y el rango sería desde aquí hasta acá, ¿no? Entonces, ese sería el dominio, porque existe la función en este intervalo y el rango sería esta partecita en la que existe la función en este intervalo, ¿no? Entonces, es un preámbulo antes de iniciar a resolver el ejercicio. ¿Cómo obtenemos el dominio y cómo obtenemos el rango? Vamos a copiar aquí la función f de x igual a, vamos a coger otro colorcito. Bien, ahora, ¿para qué nos sirve en la primera parte el dominio de una función? Recordemos que nosotros las funciones solemos graficarlas. Y aquí nosotros en este lado, en X, solemos poner unos valores. Por ejemplo, solemos poner menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y luego vamos reemplazando estos valores en X para obtener f de X. Entonces, el dominio nos sirve para saber qué valores yo le puedo poner en esta tablita para que exista valores en f de X y no nos dé errores. Ahora bien, cuando tenemos esta función racional, es una función en la que se ve una fracción y tenemos la x en el denominador, nosotros debemos evitar que el denominador se haga cero. Esa es nuestra primera restricción o nuestra primera recomendación. Siempre buscar evitar que la función nos dé un error. Ahora bien, ¿qué pasa si aquí nosotros a propósito le ponemos el cero? Reemplacemos el cero solamente para ver.
sería f de 0 igual a, y reemplazamos 0 en donde está x, sería 0 más 25 sobre 0. 0 más 25, 25. 25 sobre 0, ¿qué pasa? Vamos a ver en la calculadora. 25 dividido para 0. Entonces, ¿qué pasó? Nos da un error. No existe un valor cuando en una fracción, en una división, se quiere dividir para 0. Entonces aquí, en este punto, nos da un error. Por lo tanto, esta sería la restricción. Aquí la función deja de ser continua. Si reemplazáramos, por ejemplo, el 1, reemplazáramos el 1 y el 1 acá sería f de 1, sería 1 más 25 sobre 1, sería 1 más 25, serían 26, dividido para 1 igual a 26. Mire, entonces aquí sí nos dio un valor. Entonces cuando x vale 1, f de x vale 26. Entonces sí existe un punto para poder graficar en el plano cartesiano. Entonces existe función cuando x tiene un valor de 1. Pero ¿qué pasa cuando x tiene un valor de 0? Nos da un error. Por lo tanto, aquí la función no existe, deja de ser continua. Entonces nosotros debemos evitar que el denominador o a x sea 0. Por lo tanto, para el dominio, vamos a ponerle por acá, para el dominio de la función es, dice, los números reales. ¿Qué significa los números reales? Los números reales pueden ser los positivos, pueden ser los números negativos, pueden ser los números naturales, es decir, los enteros, puede ser las fracciones, puede ser los números decimales, puede ser los números irracionales, o sea, cualquier valor. Los números reales abarcan cualquier valor, puede ser positivo, puede ser negativo. Por eso le escribimos la R, porque significa, la R nos da a entender que puedo poner cualquier valor y vamos a utilizar esta nomenclatura, excepto, ¿cuál? El 0, el que ahorita acabamos de darnos cuenta, analizar, ¿no? Entonces, esa nomenclatura es la que nos está diciendo acá. Repito nuevamente, el dominio de la función de f de x puede ser cualquier número real. Es decir, que al momento que vamos a hacer esta tableta, aquí se puede poner cualquier valor. Excepto este signo menos quiere decir excepto el 0. No podemos tomarle en cuenta el 0. ¿Qué pasa si le ponemos el 0? Ya nos dimos cuenta que cuando le pusimos en la calculadora el 0, le pusimos 25 dividido para 0. ¿Qué pasó? Nos dio un error. Entonces, en el punto 0 la función desaparece, deja de ser continua, se corta, se rompe, ya no hay función. Se daña completamente el sentido de la función. Entonces, la gráfica se distorsiona. Por lo tanto, la respuesta para el dominio es dominio de f de x es los reales, o sea, pongo cualquier valor excepto el 0. Y vamos a copiarle acá, ¿no? Dominio de f de x es igual a los números reales excepto el 0. Ahora vamos a encontrar el rango, ¿sí? El rango, como ya habíamos dicho anteriormente, tenemos que el rango es la sombra que se proyecta sobre el eje Y. Para encontrar el rango, lo primero que vamos a hacer es cambiar este f de x, en lugar de f de x, vamos a ponerle y, igual a x más 25 sobre x. Y vamos a despejar x, ¿no? Entonces, x que está dividiendo pasa a multiplicar, sería xy igual a x más 25. Esta x que está del lado derecho pasamos al lado izquierdo, cambiando de signo, sería xy menos x igual a 25. Aquí tenemos x y x, vamos a sacar un factor común.
pongo una sola X porque se repiten los dos lados, abro un paréntesis y aquí vamos a separar. Aquí tenemos X y Y. La X en este caso queda afuera, entra la Y. Copio el menos y cuando aquí tenemos la X, pero ya la X quedó afuera, aquí debemos poner el 1. Sí, hay que tener cuidado. A veces dicen vamos a poner el 0 y no es así. Cuando pasa esto, cuando la X ya quedó afuera, tiene que ingresar un 1. O si no, usted puede analizar haciendo una división. Por ejemplo, X para X a 1. ¿Sí? Si le ponemos al 0, estamos alterando, porque qué tal si de aquí nosotros queremos regresar acá, si multiplicamos 0 por X sería 0, no sería y desaparecería la X. En cambio aquí si ponemos 1 por X es X. Sí, entonces hasta aquí tenemos la primera parte y dice 25. Y finalmente despejamos lo que está multiplicando, pasa a dividir, me queda 25 arriba y abajo queda y menos 1. Muy bien. Entonces, en esta función nosotros vamos a obtener el rango. Queremos el rango de f de x. Vamos a analizar. De nuevo tenemos una función en la cual está una fracción. La variable está en el denominador. Entonces, lógicamente, como habíamos anteriormente analizado, el denominador tiene que evitarse hacerse cero. El denominador no puede ser cero, porque el momento que nosotros queremos dividir, hacer una división, calcular un valor, y si en el denominador está el cero, nos da un error y la función ya deja de ser continua, ya no se distorsiona, se corta la función. Por lo tanto, para encontrar el rango, voy a escribir acá el denominador, que en este caso ahora ya cambiamos en el denominador, ahora dice que es y menos 1. Este denominador tiene que ser diferente de 0. No puede ser 0. Entonces aquí despejamos este menos 1, le pasamos al otro lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que y tiene que ser diferente de 1. ¿Qué pasa si nosotros a propósito reemplazamos aquí el 1? ¿Qué pasa si hacemos eso? Entonces, reemplacemos así, solamente imaginándonos. Aquí le ponemos y, 1, 1 menos 1, 0. Me queda 25 dividido para 0 y nos da un error. Por lo tanto, y puede coger cualquier valor excepto el 1. Entonces, eso quiere decir que el rango de la función puede ser los números reales, es decir, cualquier número positivo, negativo, racional, irracional, decimal, puede ser positivo, negativo, entero, cualquier valor. Por eso le ponemos R, porque la R significa que podemos poner cualquier valor, excepto ¿cuál? Excepto el 1. ¿Sí? Vamos a copiarlo acá. El rango de la función puede ser cualquier número real, excepto ahora el 1. Entonces, esta sería ya la respuesta y como podemos ver, sería la opción A. Y hasta aquí termina el ejercicio, está resuelto. Ahora bien, aquí tenemos el gráfico de la función, pues como vemos, la función está pintada de azul, ¿sí? Entonces, mire, la función cubre todo este eje, todo el eje de las X. Existe función, aquí la sombra se proyecta. Pero, ¿qué pasa cuando llega al cero? Mire, aquí tenemos el cero. Cuando llegamos al cero, la función se corta, se va hasta el infinito. Nunca llega a encontrarse con el cero. Se aproxima así, lo que más puede al cero. Pero cuando llega exactamente al cero, la función se corta. ¿Sí? Entonces deja de ser continua en el punto cero.
como existe un eje positivo, pues lógicamente ahora regresa del infinito sin toparle al cero. Y como vemos aquí, se proyecta, ¿no? La función se proyecta y aquí continúa en la parte positiva la función. ¿En dónde se corta la función? Cuando en x llega a 0. Se corta aquí la función, deja de ser continua. Se corta aquí y continúa acá. Listo, entonces analizado el dominio. Vamos viendo el rango. El rango es la sombra que proyecta la función sobre el eje de las y. Vamos ahora a relacionar, mire. La función genera esta sombra, proyecta esta sombra en el eje de las y. Pero ¿qué pasa cuando se acerca al 1, al valor de y que vale 1? Aquí tenemos el 1. ¿Qué pasa? Entonces aquí se corta la función, de aquí se corta, se va al infinito. Se corta. Nunca llega a toparle aquí, a encontrarse con el 1. Cuando eso pasa, ya la función se corta, directamente se va al infinito, ¿sí? Y como en y sigue existiendo función, entonces ya superamos el 1, entonces la función regresa al infinito, ¿sí? Como vemos, y continúa. Entonces aquí tenemos el corte en y, aquí la función deja de existir, se corta, se va al infinito, y en el caso del dominio, aquí la función se corta y deja de existir, ¿no? Listo, eso nada más solamente como algo adicional solamente por analizar la gráfica para darnos cuenta de la parte del dominio y el rango. Sin embargo, ya el ejercicio ya fue resuelto anteriormente y encontrando la respuesta, el literal A.